la invitación para, para presentar pues, en este club de revista. Mi nombre es Ida Rodríguez, yo soy médico de formación, especialista en epidemiología y magíster en epidemiología, egresado de la Facultad Nacional de Salud Pública. Eh, Pertenecí pues, a la primera corte de becarios del TDR. eh, y en estos momentos pues estoy cursando el doctorado en epidemiología. Mm, mi propuesta doctoral gira en torno a la posibilidad de construir y evaluar algoritmos que permitan mejorar la capacidad de clasificación de los niños para tuberculosis pulmonar. En ese orden, hoy vengo a compartirles un artículo. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme, apago un segundo la cámara para poder presentar y comparto mi pantalla. Muy bien. Eh, entonces, en el día de hoy, el artículo que vengo a compartirles se titula Efectividad de un algoritmo de detección pragmático de la Organización Mundial de la Salud eh, para aplicación en niños, contacto de pacientes adultos con tuberculosis pulmonar en configuraciones de recursos limitados. Es un estudio de corte prospectivo realizado en Uganda. Bueno, estos son a grandes rasgos los temas que se van a mencionar, algo sobre el artículo que se seleccionó, algunas métricas. Brevemente, se va a hacer una introducción del por qué la propuesta de esta investigación, ¿verdad? Y dónde en este momento se encuentra pues el- las dificultades y las, y el núcleo pues del asunto central de este problema. Luego vamos a presentar algunos aspectos metodológicos del artículo eh, y los resultados y luego pues una serie de elementos para la discusión. Bueno, este artículo fue publicado en el 2018, 2019, en 2018 en la revista Lancet de Medicina Respiratoria. Es una revista pues, cuyo alcance se centra en todas aquellas patologías respiratorias y pertenece al primer cuartil con un SRJ de 11.2, un índice H de 1,59. Este artículo actualmente ha conseguido 21 citaciones y, bueno, unas métricas pues un poco más de redes sociales. El autor principal es Leonardo Martínez. Bueno, aproximadamente 11 millones de personas padecen tuberculosis en el mundo. La tuberculosis es la enfermedad infecciosa eh, por un solo agente infeccioso con mayor mortalidad. Y de ese porcentaje, el 11% de los casos se presentan en niños menores de 15 años. Y de ese millón cien casos que se presentan al año de tuberculosis en niños, la mitad ocurre en menores de 5 años. También se estima de que ese 11% de los casos que se presentan en menores de 15 años, 196.000 fallecen, terminan falleciendo, siendo la gran mayoría también nuevamente los niños menores de 5 años. Y de pronto con una estimación un poco penosa en el sentido de que el 96% de los niños que fallecen no alcanzan a recibir tratamiento para la tuberculosis. eh, por dos razones fundamentales. Una, porque efectivamente fue diagnosticado y no se tuvo el acceso al tratamiento como tal.
el niño no alcanzó a ser diagnosticado como tuberculosis y generalmente queda diagnosticado como otra enfermedad respiratoria. Muy bien. En esta diapositiva se observan los porcentajes de detección de casos de TB por grupos de edad. Vemos que observamos que los programas nacionales de control de tuberculosis logran identificar 65 adultos con tuberculosis de cada 100 pacientes adultos que se estima padecen de la enfermedad. Eh, Sin embargo, a medida que la edad disminuye, el porcentaje de detección va disminuyendo también de una manera importante. Observando cómo en los menores de 5 años solo se logran detectar o identificar 4 de cada 10 niños. Y las razones para esto se debe primero pues, a que los niños, el sistema inmunológico de los niños les impide focalizar los procesos infecciosos, ¿verdad? Entonces estos niños terminan desarrollando más, en algunos casos, una mayor proporción de TB extrapulmonar que los adultos y por ende pues una clínica mucho más variada. Mm, Los síntomas, sobre todo en los menores de 5 años, son muy inespecíficos. Eso hace que el diagnóstico sea difícil. Adicional a esto, se presenta una dificultad para la toma de muestras biológicas, especialmente muestras respiratorias en los menores de 4 años. Eh, el comportamiento biológico de la enfermedad en los menores, sobre todo en los menores de 5 años, es un comportamiento más pausivacilar. Eh, Eso pues ocasiona de que el diagnóstico microbiológico pues sea un poco más difícil. Adicional, tenemos que las pruebas diagnósticas son poco sensibles eh, eh, en los niños, ¿no? El rendimiento en general en los adultos es bueno, pero en los niños el rendimiento diagnóstico decae. Adicional a esto, los niños con TB generalmente son diagnosticados en tercer nivel de atención, segundo nivel de atención. Entonces, también tenemos un tema de capacidades con referente al recurso humano en salud de primer nivel para poder abordar esta condición. Y en algunos contextos, pues el tema del subregistro en los sistemas de notificación. Entonces, ante ese panorama, la OMS ha planteado como una de las recomendaciones y ejes de pronto centrales la investigación de los contactos. La investigación de los contactos de pacientes con TB pulmonar es una estrategia que nos permite mejorar esa oportunidad en el diagnóstico de tuberculosis en los niños. Ya, pues, si uno logra mapear esta estrategia de investigación de contacto en los diferentes programas nacionales de control de tuberculosis, la mayoría, pues, ya se encuentran incluidos en los programas, ¿verdad? Esta investigación de contacto implica que a todos los contactos domiciliarios de un caso índice se les debe tamizar de manera sistemática eh, para tratar de detectar la enfermedad, ¿sí? Y en caso pues, de sospecha de tuberculosis, realizar los estudios necesarios, incluyendo la identificación microbiológica para poder recibir el tratamiento. Y incluso poder diferenciar entre lo que es la enfermedad por TB y la infección por TB, para poder definir si lo que requiere es un tratamiento preventivo o el tratamiento de la enfermedad. Sin embargo, cuando uno ya empieza a revisar en los programas nacionales de control de tuberculosis la implementación de esta estrategia, ahí empiezan a haber dificultades. Y en algunas de ellas, eh, algunas de esas dificultades se deben en esencia al acceso deficiente
remite al tema de pruebas diagnósticas e imágenes diagnósticas. Y todos los estudios, incluyendo las pruebas moleculares para poder hacer el diagnóstico de estos niños. Por otro lado, la OMS eh, también ha planteado como una recomendación ante estas dificultades de acceso, ¿verdad? A, a poder obtener o tener acceso a las mejores pruebas diagnósticas para los niños, el uso de herramientas de detección que sean prácticas, que sean ágiles, que permiten la toma de decisiones y que se puedan adaptar a diferentes contextos donde a veces hay recursos limitados. Mm, Aquí menciono cuatro herramientas, pero hay varias, hay muchas más, ¿verdad? Una es simplemente un ejercicio clínico que es poder examinar un conjunto de síntomas en un niño, ¿verdad? Para poder determinar si tiene la enfermedad, si tiene tuberculosis o, o no. El otro ya son poder ponderar algunas características de tal manera que nos permita apoyar la toma de decisiones, ¿verdad? Y con cierto grado de evidencia, poder decir si el niño es altamente probable, ¿verdad?, que tenga la enfermedad. Se basan básicamente en sistemas de puntuación diagnóstica. Em, También se han desarrollado algunos algoritmos basados en síntomas. Mm, con base en ciertos síntomas clínicos, estos algoritmos pueden ser mm, ponderados o no, es decir, algunos tienen alguna asignación en cuanto a puntos que les permite alcanzar un umbral y poder determinar si el niño es probable pues, de que tenga TB pulmonar o no. Hay otros algoritmos que no tienen ese sistema de puntuación, entonces simplemente se limitan a un sistema como de flujograma. Y ya hay algunas propuestas sobre algoritmos integrados de decisión de tratamiento, donde no solamente se involucran características clínicas, sino hallazgos del examen físico de los niños, hallazgos radiológicos, mm, hallazgos microbiológicos para poder aumentar el rendimiento y el performance de la clasificación de la enfermedad en los niños. Esto son a manera de ejemplos, hay algunos ejemplos. Este es un sistema, por ejemplo, de puntuación diagnóstica de Stiggins y modificado por Toledo, donde uno observa algunas características y cómo a esas características se les asigna un puntaje. Y dependiendo pues del puntaje que se alcance, ayuda pues a definir la posibilidad, ¿verdad? O la probabilidad de que el niño tenga el diagnóstico. Este es otro sistema de puntuación diagnóstica, el de Kate Edward, que ya tiene algunas décadas y involucra elementos que tienen que ver con los síntomas, ¿verdad? Con el estado nutricional, la historia familiar y algunas características adicionales. Igual nuevamente esas características se les asigna un puntaje y la sumatoria pues del puntaje nos va a poder definir la probabilidad de que el niño tenga o no eh, tuberculosis. Estos son otros ejemplos, ya estos son unos ejemplos de unos algoritmos integrados. Estos son los algoritmos integrados que propone la OMS recientemente en las guías del 2021, ¿verdad? Y ustedes pueden observar que en estos algoritmos hay básicamente de acuerdo a ciertas condiciones de los niños se van definiendo algunas conductas y para ciertas características de síntomas y hallazgos en el examen físico, así como radiológicas,
de igual manera se asigna un puntaje que, que le permita a uno la toma de decisiones. Básicamente en esto la toma de decisiones se centra en poder definir el inicio de tratamiento para tuberculosis pulmonar en estos chicos. Eh, También uno puede observar que hay diferentes algoritmos de acuerdo a ciertos contextos, ¿verdad? Un contexto donde, por ejemplo, se tiene acceso a la radiografía de tórax y en otro contexto donde no se tiene. Bueno, este es otro algoritmo integrado, ¿verdad? Que igual asigna puntajes e involucra diferentes elementos para poder tomar la decisión. En esencia, todos estos sistemas lo que nos permiten es poder apoyar la toma de decisión al clínico, ¿verdad? Basado en la ponderación o en el peso de ciertas características que en su conjunto nos permite alcanzar un umbral que se llama umbral de tratamiento, que es la probabilidad por encima de esa probabilidad. Podemos estar tranquilos de que el paciente va a tener con cierto grado pues, de margen de error, pero podemos tener la tranquilidad de que el paciente eh, tiene la enfermedad y por ende pues, se toma la conducta de iniciar tratamiento. Muy bien. Bueno, en este artículo el objetivo o lo que se pretende era evaluar la efectividad de un enfoque de detección pragmática de la OMS basado en síntomas eh, para identificar la enfermedad en una cohorte que fue seguida prospectivamente de contactos domiciliarios de niños expuestos a la TB en Uganda. En el estudio, este estudio pues hace parte como de un estudio macro, ¿verdad? De una corte prospectiva de contactos domiciliarios de casos de tuberculosis en Uganda. Ellos inicialmente identificaron el caso índice, que son pacientes mayores de 18 años con TB pulmonar confirmada microbiológicamente. Estos pacientes se obtuvieron del Old Mulago Hospital en Kampala, Uganda, durante octubre del 95 y diciembre del 2008. A esos pacientes se identificaron y en las primeras 2 semanas de haberse informado pues el diagnóstico de estos pacientes, se realizó una visita domiciliaria y en esa visita domiciliaria se hizo pues la investigación de contacto tratando de identificar todos los contactos domiciliarios, en este caso para este estudio, menores de 16 años. Ellos definieron contactos domiciliarios como el hecho de haber pasado al menos 7 días consecutivos en el mismo hogar que el caso índice en los 3 meses anteriores al diagnóstico. Para este estudio también definieron lo que se consideraba pues como un hogar, la configuración de un hogar. Y a estos pacientes menores de 16 años, contactos domiciliarios, eh, se les realizó unas valoraciones o unos procedimientos de línea de base que consistían en la aplicación de un cuestionario sociodemográfico, un examen físico, se evaluó el estado de vacunación de los niños con base en la cicatriz y confrontando también con registros de vacunación. Se les ofreció la prueba para VIH, igual pues así como la asesoría pre y post test, y se realizó la PPD a los niños. Eh, Esta fue interpretada por dos evaluadores independientes y utilizaron calibradores digitales. Si la prueba resultaba positiva, se le ofrecía tratamiento preventivo y si resultaba negativa, se le repetía nuevamente la prueba en el transcurso en los primeros 3 meses de haber sido ingresado en el estudio y en caso de que resultara positiva la segunda prueba, pues se le ofrecía también nuevamente el tratamiento preventivo. Estos niños fueron seguidos cada 6 meses durante 2 años y durante ese periodo de seguimiento se realizaron exámenes clínicos
Se le realizaron radiografías de tórax que fueron evaluadas por dos neumólogos expertos en tuberculosis de manera independiente y se les realizaron exámenes microbiológicos, inicialmente con muestras de esputo para baciloscopia y cultivo en medio sólido. En caso de no poder eh, eh, tomar muestras de tipo pues con esputo espontáneo o inducido, se acudían a muestras de aspirado gástrico o nasofaringio para la obtención de las muestras. Y al final, como desenlace, manejaron dos desenlaces, lo que ellos llaman TB prevalente y TB incidente, que ahorita vamos a ver. Es importante aquí mencionar que todos los niños, eh, pues, sin enfermedad o sin síntomas menores de 5 años y inmunocomprometidos con VIH, recibieron también terapia preventiva con isoniazida. Igual, y realizaron pues como un seguimiento para mirar el tema de la adherencia a la terapia preventiva, pero no es como el objeto de este estudio. Este fue el estándar de referencia, esta fue la manera que utilizaron para poder definir si el niño presentó tuberculosis TB pulmonar o no. Se basaron en los criterios de Graham, que son unos criterios de definiciones de caso de tuberculosis en niños para fines de investigación. Esta clasificación define tres, hace tres definiciones de caso. Una que es la TB confirmada, que es cuando hay confirmación del Mycobacterium en al menos una muestra respiratoria o no respiratoria, analizada o procesada mediante diferentes métodos, sea baciloscopia, cultivo, pruebas moleculares, etcétera. Tenemos otra definición de caso que es la TB no confirmada, que son pacientes donde existe sospecha clínica de TB, no se logra la confirmación, pero adicionales cumple dos criterios que se basan fundamentalmente en hallazgos sugestivos en la radiografía de tórax y en una respuesta favorable a la terapia antituberculosa. Y por último, un caso que se define como TB improbable, donde no se cumplen ninguno de los dos criterios anteriores. Ellos utilizaron este sistema de definición de casos para definir TB prevalente como TB confirmada y TB no confirmada, identificados en el inicio del ingreso de los niños al estudio y durante los primeros 3 meses. Y por otro lado definieron TB incidente como TB confirmada y TB no confirmada posterior a los 3 meses de la inclusión de los niños en el estudio. La OMS, dentro de sus recomendaciones, plantea de que todo niño contacto de un paciente con TB pulmonar que presente o que tenga síntomas de presunción de TB, se debe estudiar, se le deben realizar todas las pruebas, se debe hacer una evaluación clínica y poder definir si el niño tiene o no tiene la enfermedad. Dentro de los síntomas que engloban lo que se llama la presunción de TB se encuentran la tos crónica, la fiebre, la pérdida de peso, la hemoptisis, sudoración nocturna y pérdida de apetito. En este estudio cogieron estos síntomas, definieron cada uno de ellos y estos fueron los síntomas, la presencia de alguno de estos. En este estudio les permitió clasificar a los pacientes como sintomáticos o asintomáticos. De la presencia de alguno de estos, definiendo pues la tos crónica como una tos continua que no repite mayor a 3 semanas, la fiebre con una duración de 14 días y que se hayan descartado algunas otras causas de enfermedades infecciosas prevalentes como malaria, la pérdida de peso o retraso en el crecimiento documentada pues en las curvas de crecimiento,
la hemoptisis y sudores nocturnos y pérdida de peso como informado por los pacientes. Cualquiera de esos síntomas, la presencia de estos síntomas durante todo el seguimiento, le permitió a ellos clasificar a los pacientes como sintomáticos. Y aquellos que no cumplían estos criterios fueron clasificados como asintomáticos. Incluso niños que presentaban síntomas como tos, pero no cumplían el criterio de duración mayor de 3 semanas. Dentro de la propuesta estadística, ellos hicieron pues una descripción de las características de los niños, se estimó la TB prevalente e incidente, estimaron el número necesario para detectar un caso prevalente, el NNS, y la proporción total de casos de TB identificados por el tamizaje. Evaluaron la efectividad del enfoque relacionado con síntomas de la OMS por sus grupos de edad y por el estado de coinfección. También estimaron ORs crudos para cada una de las características eh, para evaluar pues, el riesgo, la posibilidad de desarrollar TB pulmonar de acuerdo a las características o síntomas. Y estimaron unas medidas de precisión diagnóstica de este enfoque, el enfoque relacionado con síntomas de la OMS, e hicieron unos análisis secundarios, eh, que son básicamente unos sistemas de clasificación diferentes al de síntomas relacionados con TB propuesto por la OMS, que ahorita lo vamos a ver en un flujograma. Estos son los resultados. Entonces, em, en total se identificaron 857 casos índices, ¿sí?, con TB pulmonar confirmados microbiológicamente, y en la investigación de contactos se identificaron 3.048 contactos, de los cuales 1.718 contactos eran menores de 16 años, que fueron los que entraron en este estudio, en este análisis. En el análisis primario, como les comentaba, era la evaluación de un enfoque pragmático relacionado con síntomas de la OMS, que son básicamente los síntomas que les mostré, ¿verdad? Y que permitió clasificar a los niños como sintomáticos o asintomáticos. Entonces, sintomáticos era el niño que tenía al menos uno de los síntomas mencionados, y asintomáticos, pues cuando no se cumplía ese criterio. Ellos hicieron unos análisis secundarios con también unos algoritmos o basados también en síntomas, pero con unos síntomas más restrictivos. En este análisis secundario ellos utilizaron el criterio de contactos con tos crónica más otro síntoma relacionado, ¿sí? Eso lo clasificaron pues como sintomático, y aquellos que no cumplían este criterio como asintomático. Y por otro lado está este otro análisis secundario que también clasifica a los pacientes como sintomáticos de alto riesgo, ¿sí? Y aquellos asintomáticos los subdivide en asintomáticos de bajo riesgo, que son aquellos niños que tienen 3 años o más y que están inmunocomprometidos, pero que no tienen síntomas. Y como alto riesgo son aquellos niños menores de 3 años, inmunocomprometidos, pero que no presentan síntomas. Bueno, dentro de las características de los niños podemos observar reclutados, podemos observar que la mediana fue de 7 años, con un rango intercuartílico entre 3 y 11 años. El 34% de los niños eran menores de 5 años. El 77% se logró documentar el antecedente de vacunación contra la BCG, y la relación que se tenían con el caso índice eran, pues, que la gran mayoría eran los hijos de los casos índices, y el 63% tenía un contacto muy estrecho con el caso índice, ¿sí? Sea porque dormía en la misma cama o en la misma habitación. En cuanto a las características del caso índice, eh, podemos observar que la mayoría eran adultos, adultos jóvenes,
con enfermedad cavitaria, es decir, una enfermedad ya avanzada en el 68% de los casos. Eh, la mediana de estos casos síndosis tenía una duración de la tos de 90 días y con una alta cero prevalencia para VIH del 44%. En cuanto a las características del hogar, la mitad prácticamente eran hogares multifamiliares y tenían un sistema de ventilación no muy adecuado en el 89% de los hogares, con una ventana o sin ventanas por habitación que hacia el exterior. También una densidad de personas por hogar de 6, que es muy importante, pues, como para mencionar. En esta gráfica, en esta figura, observamos En esta figura observamos los desenlaces relacionados con ATV estratificados según el enfoque de la OMS basado en los síntomas. Entonces vemos que de los 1.718 niños contactos que ingresaron en este estudio, el 21% fueron clasificados como sintomáticos, es decir, tenían al menos uno de los síntomas especificados o relacionados con TB, y de ellos el 23% fueron identificados o diagnosticados como TB prevalente. Ustedes lo pueden observar acá. De estos mismos niños sintomáticos, solo, el, solo se presentaron 14 casos de TB incidentes durante el tiempo de seguimiento. Por otro lado, en los que fueron clasificados como asintomáticos, se observó un 3% de tuberculosis prevalente y 10 casos incidentes durante el seguimiento. Los autores mencionan que en el 63% de los casos de TB se confirmaron microbiológicamente. Bueno, muestran algunos hallazgos sobre el rendimiento de la TB prevalente en los niños que fueron contactos. Entonces, básicamente, la prevalencia de TB en los niños estudiados fue del 7%, con 126 casos de 1.718. Vemos que los síntomas más frecuentes fueron la tos crónica, seguido de la pérdida de peso y la fiebre. Y vemos que el 33% de las personas o de los niños que tuvieron pérdida de peso presentaron tuberculosis prevalente. Vemos que de los 126 casos de tuberculosis prevalente, el 28% presentaba pérdida de peso y el número necesario para tamizar, para poder encontrar un caso de TB prevalente en niños contactos con pérdida de peso fueron de 3 casos. Necesito evaluar 3 casos de niños contactos con pérdida de peso para poder encontrar un caso de TB prevalente. Y la posibilidad de desarrollar la enfermedad en estos niños que presentaron bajo peso es 8.5 veces comparado con aquellos que no tuvieron problemas de peso. Ya si consideramos el enfoque como tal, donde el niño presenta uno o más síntomas relacionados con tuberculosis, vemos que esa proporción se incrementó pues de todos los 364 niños, el 23% fue clasificado o presentó pues TB prevalente. Vemos también que el número necesario para detectar un caso de TB prevalente en aquellos niños contactos que presentan uno o más síntomas relacionados con la TB fue de 4, y vemos como la posibilidad de que estos niños que tienen algún síntoma sugestivo de TB eh, tenga la enfermedad es de 10 veces, ¿no? Qué importante, en este otro segmento de la tabla se observan los números de síntomas, ¿verdad? La cantidad de síntomas relacionados con la TB.
y vemos como aquellos que fueron clasificados como asintomáticos, ¿verdad? Que fueron 1.354 contactos, solo en el 3% de ellos se logró diagnosticar TB prevalente. Y el número necesario para detectar un caso fue de 34, ¿no? También importante acá, aunque no, aunque mm, pues hay cierta imprecisión por los intervalos de confianza, es como a medida que aumentan los síntomas, aumenta también las posibilidades de que podamos identificar un caso de TB prevalente. Muy bien. En la cohorte pues, que se incluyó en el estudio de niños, se identificaron 54 casos con VIH positivo, y de estos el 24% presentaban pues TB prevalente. Este es un análisis de los niños, también igual, basados en el enfoque relacionado con síntomas de la OMS, pero estratificados por edad. Vemos como en los menores de 5 años que presentaron síntomas, se identificaron un 33% de TB prevalente, comparado con niños menores de 5 años asintomáticos del 6%. Esta diferencia fue estadísticamente significativa en el análisis bivariado, y un comportamiento también muy similar se observó en los niños mayores de 5 años, con una prevalencia del 10% en los niños sintomáticos mayores de 5 años versus 2% de prevalencia en los niños asintomáticos mayores de 5 años, también siendo estadísticamente significativa. En esta otra figura observamos que se hizo un análisis estratificado también, pero por el estado serológico. Y aquí observamos también una prevalencia de TB del 48% en los niños sintomáticos VIH positivos versus 7% de prevalencia de TB en los asintomáticos VIH positivos. Esa diferencia también fue significativa. Y también se llegaron a unas conclusiones similares en cuanto a la prevalencia de TB en los niños sintomáticos versus asintomáticos VIH negativos. Bueno, estos son los indicadores de rendimiento diagnóstico del enfoque relacionado con síntomas de la OMS, ¿sí? Entonces, acá observamos que en términos generales, el hecho de tener uno o más síntomas relacionados con TB, ¿verdad? Definidos pues de acuerdo a las definiciones especificadas, nos permitió tener una sensibilidad del 67% y un valor predictivo positivo bajo del 23% y un valor predictivo negativo alto en términos generales. El valor predictivo negativo de este enfoque, en términos generales y en cada uno de los subgrupos, según el estatus de VIH y la edad y los grupos de edad, fue alto. Sin embargo, la intención de este tipo de algoritmos o de enfoques es tratar de que la prueba que estamos evaluando, que es este enfoque, este algoritmo, tenga una sensibilidad mayor al 90%, la recomendación de la OMS, porque lo que nos interesa realmente es tratar de disminuir esa brecha en la detección de casos. Entonces, necesitamos una prueba diagnóstica que tenga una muy buena sensibilidad, ¿sí? Así incluso nos permita sobrediagnosticar o tener cierto margen de sobrediagnóstico de casos, ¿verdad? Eh, Vemos que en los subgrupos de VIH positivo la sensibilidad mejoró, lo mismo que en los niños menores de 5 años. Tuvo una mejoría pues en cuanto a la sensibilidad. Bueno, como aspectos claves en la discusión, los autores mencionan que el cribado de los contactos infantiles, utilizando un enfoque basado en síntomas, recomendado por la OMS,
permitió una detección del 70% de los casos de TB prevalente. El rendimiento diagnóstico para TB prevalente con el enfoque de la OMS fue mayor en el subgrupo, ¿verdad?, de los niños seropositivos para VIH, así como en menores de 5 años. A pesar de que la sensibilidad fue del 70%, eh, esta propuesta dista todavía mucho de la pretensión que se requiere. La recomendación de la OMS es que estas herramientas que permitan la identificación de casos de TB tengan una sensibilidad mayor del 90%, ¿sí? Algo sí de pronto para destacar en el estudio es que el rendimiento de los síntomas, del enfoque de síntomas relacionados con TB de la OMS se comportó mucho mejor en términos de sensibilidad en pacientes VIH, en niños VIH positivos. Porque hay algunos estudios que incluso plantean unos algoritmos diferentes de acuerdo al estatus serológico del VIH, precisamente por la dificultad de algunos síntomas en este tipo de pacientes. El estudio sugiere la utilidad de un enfoque basado en síntomas de la OMS en entornos con cargas variables de VIH. Ellos destacan una mayor proporción de casos de TB infantil confirmados microbiológicamente, ¿sí? Ellos, fue un poco superior la detección de casos de TB en estos niños por baciloscopio y cultivo, fue un poco superior al 70%. Lo que uno ve generalmente es, en los niños es que oscilan entre el 40 y el 50%. Sin embargo, en ese estudio no utilizaron pruebas moleculares, ¿no?, que es como una de las debilidades, ya que la recomendación en estos momentos, la recomendación pues es que se utilicen estas pruebas para el diagnóstico de los niños como incluso de entrada. El enfoque podría detectar TB en niños muy pequeños, que son notoriamente difíciles de diagnosticar microbiológicamente, de manera alarmante, ¿verdad? En contactos menores de 10 años, de casos índices seropositivos para VIH, más del 10% eran seropositivos, y ustedes pudieron observar pues que prácticamente la mitad de los casos índices estaban confectados. Los síntomas se pueden evaluar. Una de las fortalezas de pronto que mencionan con este sistema de algoritmos basados en síntomas es que se puede utilizar por médicos de primer nivel. Se requiere pues poca información y se puede obtener de una manera rápida cuando los recursos son limitados. Sin embargo, se plantea un sesgo pues por la indicación de la terapia preventiva, ¿no? Que permitiría pues tener un mayor riesgo de enfermedad progresiva primaria. Eso hace que de pronto les hubiera impactado en la identificación de casos de TB incidentes durante el periodo de seguimiento, ya que el tratamiento preventivo pues pudo haber evitado pues la progresión de la enfermedad. Mm, Algo muy importante que ellos mencionan entre sus análisis secundarios, otras dos posibilidades. Sin embargo, tanto en el artículo como en el material suplementario, no se reportan los indicadores de precisión, de sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos o negativos. Entonces, eh, siento que el artículo ahí le faltó reportar ese tipo de análisis. Eh, Muy pocos contactos necesitaron ser evaluados para detectar un caso, ¿verdad? Bajo el enfoque de síntomas relacionados con TB. Es decir, el número necesario a detectar realmente que mostraron en sus resultados fue bajo, no fue alto. Ellos sugieren que eso es un punto pues como a favor en cuanto a la utilización de esta propuesta. Sin embargo, no estimaron intervalos de confianza, ¿no? Ya vimos que en algunas estimaciones, como los ORs, se produjeron unos intervalos de confianza amplios. Entonces eso no reportaron los intervalos de confianza de los números necesarios a detectar. Aunque estos algoritmos pueden ser útiles para abordar el problema de tuberculosis pediátrica en entornos de recursos limitados, sus características de rendimiento pueden y deben mejorarse. De hecho, en las primeras diapositivas les había mostrado algunos algoritmos un poco más sofisticados, entre comillas, donde incluyen
otros elementos aparte de los síntomas como los hallazgos físicos o los hallazgos en la radiografía de tórax. Entonces, poder combinar todos esos elementos y ponderarlos, yo pienso que mejoraría la capacidad de clasificación de estos algoritmos. Hay un sesgo, pues, por la indicación de la terapia preventiva, de que ya lo habíamos mencionado. Eh, el tema de las pruebas o de las herramientas para poder clasificar o diagnosticar mucho mejor a los niños es un tema, pues, latente, ¿verdad? Creo que en este estudio se incurrió un poco en el sesgo del espectro, ¿sí? Porque era mucho más probable identificar pacientes o niños con TB pulmonar en estadios más avanzados que en los iniciales. El tema de la identificación de algunos de los síntomas, como los sudores, la sudoración nocturna o la falta de apetito por parte de los padres, pudo haber introducido ahí un sesgo, pues, de deshabilidad social o un sesgo de recuerdo por parte de ellos. Em, los hallazgos pueden ser distintos en las comunidades con baja carga de tuberculosis o de VIH, ¿no? Entonces hay que también tomar después estos resultados con mucha precaución. Eh, Hay algo también muy interesante que me llamó mucho la atención, que en las primeras tablas, en las tablas 1 de este estudio, reportaban las características de los hogares, las reportaban con base en el número total de contactos y no en el número total de hogares. También traté de poder simular un poco el número necesario a tratar, de estimarlo yo, pues, personalmente, pero los cálculos, pues, no me dieron. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Yader, por tu presentación. Muy interesante todo el contenido que nos presentas el día de hoy. Y bueno, todavía nos quedan algunos minutos para hacer la discusión. Adelante, el que de pronto tenga alguna pregunta, algún comentario, puede hacerlo con el micrófono o levantando la mano. Muchísimas gracias. Profesor Elkin, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Felicitaciones a Yader por esta presentación tan completa, tan minuciosa, tan llena de detalles. Menciono aquí como una inquietud que a mí siempre me ha aparecido en relación con la tuberculosis, igual con las enfermedades crónicas. Es un fenómeno de ver que mucho talento de los profesionales de la salud se dedica a estos esfuerzos por controlar una enfermedad. Cuando veo todo lo que se hace por el intento de controlar la tuberculosis, en este campo me impresiona todo lo que se implica el esfuerzo analítico, el esfuerzo de la implementación, el esfuerzo, dijéramos, comunitario y técnico, me impresiona, pero me inquieta siempre ver que los resultados son, son siempre pobres, en el sentido de que no se logra el control anhelado y que se camina un paso muy lento en esa trayectoria. Y esto lo menciono porque con tuberculosis hay tres aspectos que a mí me han impresionado en mi vida profesional. Tres hechos, tres hallazgos, tres descubrimientos que se han enunciado universalmente y que me han impresionado. El primero fue el de McKeown, cuando analizó por más de 250 años la evolución de la tuberculosis. Y hace ese tiempo, 200, 300 años, la tuberculosis era la primera causa de muerte general en el mundo. O sea, mataba a más personas que cualquier otra causa. Eso es extremadamente importante. Y sin embargo, en el transcurso de los últimos 300 años, eso fue disminuyendo gradualmente, disminuyendo, a que al punto de hoy ya no tiene esa preeminencia. Si antes fue la primera causa, ahora probablemente estará en causa 20 o más abajo. Pero la pregunta es, ¿por qué pasó eso? Cuando McKeown intenta ver si fue los hallazgos microbiológicos de haber caracterizado a ese bacilo ácido alcohol resistente, el bacilo de Koch, cuando emerge ese conocimiento,
no se ve ningún punto de inflexión en esa curva de crecimiento de la TBC. O sea, no fue un factor determinante. Después aparecieron los antibióticos de carácter más específico, la streptomicina, la isoniazida, y tampoco la antibiótico-terapia marcó una inflexión en la curva de descenso de la tuberculosis. Y después apareció la vacuna. Y entonces ese bacilo debilitado de calmette-guerin como una opción muy importante para prevención, y eso no marcó tampoco ninguna inflexión en la curva. O sea, la tuberculosis bajaba por otras causas que no eran causas médicas. Ese era un primer punto. El segundo punto que a mí me impresionaba en mi vida profesional es saber que muchos de nosotros estamos infectados de tuberculosis, pero no padecemos la tuberculosis. O sea, el hecho de que hayamos tenido la experiencia de contactar el microbio y tenerlo en nuestro organismo allí latente, viviendo, si es del caso, pero sin desarrollarse, me impresionaba fuertemente. O sea, hay algo más que nos protege y que es determinante y que tenemos que tener en cuenta. El tercer punto que me impresionaba era un día saber que en Estados Unidos, por ejemplo, no vacunan contra la tuberculosis. Y decía yo, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible? Y para ellos no es un problema de salud pública en ese sentido, y por tal razón no vacunan a los niños contra la tuberculosis. ¿Por qué razón? Porque otros factores que no son médicos ni siquiera de esta inmunológicos inducidos, sino otros factores distintos son los que determinan que la población no sufra la enfermedad. Para resumir, al final de cuentas, todo eso tiende a mostrar que la tuberculosis es una enfermedad íntimamente asociada con la pobreza. Y entonces las personas que no pueden brindarse un sitio digno para vivir, aireado, limpio, en condiciones de buen saneamiento ambiental, que no tienen condiciones nutricionales para fortalecer su capacidad de defensa, que no tienen capacidades económicas para darse unas condiciones de vida dignas, como las que un ser humano necesita para estar sano, pues son las que padecen en primera esencia esta enfermedad. Entonces, cuando uno dice, si es la pobreza, ¿qué puedo hacer yo como médico o como profesional de la salud, como saludista, como epidemiólogo? ¿Qué puedo hacer en la dirección de controlar esta enfermedad? Pues la verdad es que parece que muy poco. Habría que tomar una decisión respecto a que en este campo en particular hay otros caminos para realmente controlar la enfermedad. Cuando, por ejemplo, sufríamos los problemas de la enfermedad diarreica aguda, de las parasitosis intestinales, a uno le costaba pensar que esas acciones que hacíamos nosotros de salas para rehidratación oral y para rehidratación intravenosa eran nuestra respuesta al problema, pero la mejor respuesta la hacían los ingenieros cuando hacían eh, provisión de agua potable para las comunidades con los desarrollos de acueductos y demás. Entonces, curiosamente, en problemas muy graves de salud hay veces que la acción fundamental no está en el sector salud ni en los profesionales de la salud. Mismo me pasa en salud, en enfermedades crónicas, cuando veo que nosotros para tratar las enfermedades crónicas complicadas hacemos una gran inversión y una gran, dijéramos, incursión con medidas invasivas, heroicas, quirúrgicas, diagnósticas y terapéuticas para tratar de resolverlas cuando ya es demasiado tarde y ya las enfermedades han hecho daño orgánico muy intenso. En el caso de la tuberculosis, el asunto está definitivamente en que las acciones médicas que hacemos para controlarla no parece ser el camino, y solo las acciones que contrarrestan la pobreza y que propenden por el desarrollo, por la generación de riqueza y de condiciones favorables de vida son las que realmente tienen un efecto fundamental. Esta es una reflexión para saber hasta qué punto podemos llegar nosotros los profesionales de la salud en nuestra pretensión de controlar las enfermedades, y por qué es que necesitamos pensar que hay otros caminos que son complementarios y eventualmente hasta más importantes que nosotros trabajamos diligentemente en este gran esfuerzo, como nos mostró Javier y Ader, de ver todo lo que intentamos hacer, pero que probablemente no iría en la dirección correcta. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, profesor Elkin, por sus comentarios. No sé si de pronto Yader tenga alguna observación, algún comentario adicional. No, Valentín, gracias por su comentario, no, de acuerdo, que pues la tuberculosis, sobre la tuberculosis subyacen
unos determinantes sociales pues estructurales, ¿verdad? Que impactan pues las condiciones de la enfermedad pues en la población. De hecho, hace algunos mesecitos salió un reporte de la OMS sobre una actualización de la estrategia Fin a la TB, ¿sí? Donde tenía unas metas pues interesantes, ambiciosas para poder poner fin a la enfermedad y que en este momento, pues, en este momento, a fecha de hoy, pues, lo más probable es que esas metas, ninguna de los targets, de los milestones, no se puedan cumplir. Y ahí hace un llamado, precisamente a la contribución multisectorial para poder poner fin a la enfermedad. Eh, mm, si usted, si, y ellos hay una figura muy interesante donde ellos abordan la TV desde los objetivos de desarrollo sostenible y en ese esquema logran ubicar cómo acciones de diferentes sectores son fundamentales para poder controlar la tuberculosis e involucra no solamente el objetivo pues 3 que tiene que ver con salud, ¿verdad? Y bienestar, sino el objetivo el 1, el 7, el 11, el 2 que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con las condiciones de trabajo, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, con los comportamientos, ¿verdad? Entonces vemos que en esencia, de manera transversal, involucra diferentes objetivos de desarrollo sostenible para poder pues hacer un manejo integral y un control integral de la enfermedad. Gracias, Yader. Muchísimas gracias, Yader. No sé si de pronto otro asistente tuviera algún otro comentario adicional. Perfecto, yo creo que entonces no tenemos más comentarios por el día de hoy. Bueno, nuevamente agradecer a Yader por su presentación, por todo el contenido que nos ilustra el día de hoy, muy interesante para todo el ejercicio académico, y al profesor Elkin y a los demás asistentes por su asistencia y participación. Yo creo que, bueno, Muchas felicidades a todos. Un buen descanso hasta agosto. Felicidades. Muchas Un gracias. muchas gracias, saludo, doctor doctor Martín. Colimón. Qué alegría escucharlo. Tenga un buen día usted y todos. Un placer Gracias. tan grande. Nos vemos en Muchísimas gracias a vacaciones. todos. Un Muchas gusto gracias. saludarlo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Buen día, campeón.